Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Juegos de reencarnación. La madre de Yukino es demasiado atrevida. Traductor God of Chicken. El transmigrador, Nishikawa Makoto, viaja a un mundo donde se mezclan varios elementos del anime. Después de inscribirse en la Academia Shuchi-in y presenciar a un grupo de niños ricos de segunda generación que pueden hacer lo que quieran, se da cuenta una vez más de la importancia de nacer en la familia correcta. Justo entonces, el juego de la reencarnación desciende. Para sobrevivir, debe conquistar varios mundos de mazmorras. Es más, los poderes obtenidos en los mundos de mazmorras pueden seguir usándose en el mundo real. Naruto. Mientras otros jugadores siguen asistiendo tontamente a la Academia Ninja, Makoto ya se ha infiltrado en el complejo del clan Uchiha durante la noche de la masacre y ha obtenido con éxito el Mangekyo Sharingan. One Piece. Mientras otros jugadores reflexionan sobre si unirse a la marina o al gobierno mundial, Makoto se alía con Barba Negra para robar varias frutas del diablo poderosas y dárselas a sus esposas. Dragon Ball. Mientras otros jugadores aún piensan si estudiar en la escuela Tortuga o en la escuela Grulla, Makoto ya ha viajado en secreto a Namek en una nave espacial para pedir un físico Saiyajin con las esferas del dragón. En realidad, Makoto. Oye, Yukino, anoche dimos una fiesta increíble, con todas las chicas guapas invitadas. ¿Adivina quién no recibió invitación? Señora Yukino Sita. Tú. 26. Capítulo 26. Explotar sin piedad al viejo cascarrabias para sacarle monedas. Un momento. Justo cuando Makoto estaba a punto de marcharse con las 6 chicas, entre las miradas envidiosas de sus compañeros, una voz los detuvo de repente. Todos se giraron para mirar. Tobe Kakeru, que había estado sentado junto a Ayama Hayato, se había puesto de pie de alguna manera, con el rostro enrojecido. Cuando la mirada de Makoto recorrió su cuerpo, tragó saliva instintivamente. Pero al ver a Evina Ina entre el grupo, reunió el valor suficiente para hablar. ¿Por qué Miura y los demás se van con él? Llevaba mucho tiempo enamorado de Ina. Al ver a su amada marcharse con un asesino, la amargura en su pecho finalmente venció a su miedo. Pero por mucho tiempo que la conociera, nunca se había atrevido a confesárselo. Cuando hablaba, seguía llamándola Miura, temeroso de dejar ver sus sentimientos ocultos. Eso, Miura Yumiko, a quien en clase solían llamar la reina de la llama, ahora tenía la cabeza agacha, retorciendo el dobladillo de su ropa con los dedos, tartamudeando e incapaz de hablar. No podía simplemente decir que iban a vivir en casa de Makoto, ¿verdad? Es más, Hayato, el chico por el que siempre había sentido cariño, estaba allí mismo observándola. Justo cuando la atmósfera se estaba volviendo tensa, Makoto habló de repente. ¿Qué prisa hay? No es como si fuera a acostarme con ellos. En cuanto dijo esto, toda la clase se quedó atónita. ¿Acaso tenían permitido escuchar esto gratis? Incluso las nativas, como Sakura y Hinata, quedaron atónitas, y sus mejillas se enrojecieron al instante. Aunque los niños en el anime son precoces, el impacto de la palabra dormir seguía siendo demasiado fuerte para ellos. Makoto terminó de hablar y salió del aula. Las hermanas Aizono las seguían de cerca. Yui y los demás se quedaron atónitos por un momento, y luego los siguieron rápidamente. Kakeru quiso decir algo más, pero una mano se posó sobre su hombro. Hayato lo presionó y le dijo en voz baja. No te apresures. Kakeru se tranquilizó un poco. De hecho, Makoto no podía hacerles nada a Ina y a los demás en ese momento. Al fin y al cabo, todos tenían solo 8 años. El distrito Uchiha seguía bloqueado, custodiado por un gran número de ninjas del clan Sarutobi. Pero cuando vieron a Makoto guiando a esa numerosa familia, los ninjas del clan Sarutobi que custodiaban la zona se apartaron inmediatamente para dejarles paso, claramente, Hiruzen les había avisado con antelación. La noche de la masacre había ocurrido hacía menos de una semana, y el leve olor a sangre aún flotaba en el aire.
Las chicas, que habían crecido mimadas por sus padres, fruncieron el ceño al unísono. Lo oí, Ina habló con un tono mucho más apagado de lo habitual. Los Uchiha eran el clan ninja más fuerte de Konoha. Pero hace apenas unos días, un ninja de su propio clan los mató a todos. Yui, Yumiko y las demás mostraron miedo en sus rostros, apretando instintivamente los labios. Este mundo era mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Makoto, ¿qué hay de este? Airi pronto se detuvo frente a una mansión, la más grande y llamativa, claramente la residencia de alguien de alto estatus. Makoto levantó la vista. La residencia del líder del clan Uchiha. La casa de Fugaku, la casa de Sasuke. Pensó un momento, luego sonrió y negó con la cabeza. No, elijamos otro. Tras haberle arrancado los ojos al padre, ocupar además la casa familiar sería demasiado cruel. Airi siempre seguía al pie de la letra las palabras de Makoto. Aunque no entendía por qué, no preguntaba. Al final, eligieron otra mansión, no más pequeña que la de Sasuke, en la que podían alojar cómodamente a 8 personas. Al entrar en la casa, lo primero que vieron fueron manchas de sangre que aún no habían sido limpiadas. Yui y las demás chicas estaban tan asustadas que cayeron al suelo, e incluso Kayoko, una adulta, palideció. Makoto, sin embargo, se sentó directamente sobre el tatami y miró a Yui y a los otros 3. Límpienlo. Los 4 seguían temblando por dentro, pero obedientemente cogieron escobas y trapos y se pusieron manos a la obra. Makoto, ¿no es esto un poco exagerado? Dijo Kayoko, algo avergonzada. Como anciana, hacer que las chicas jóvenes limpiaran la hacía sentir un poco culpable. Mamá, no te metas. Se supone que van a vivir aquí gratis. Airi la interrumpió sin piedad. Cuando hoy se enteró en el colegio de que Makoto iba a dejar que esas chicas se mudaran con ella, ya estaba muy disgustada. Solo después de que le prometieron hacer todas las tareas domésticas, ella accedió a regañadientes, tampoco quería que su madre trabajara demasiado. En ese momento, Makoto estaba tumbado disfrutando de la almohada que Airi le ponía en el regazo, con las piernas apoyadas en el regazo de Marina, dejando que las 2 hermanas le masajearan la cabeza y las piernas respectivamente. Después de que Yui y las otras 3 terminaran de limpiar, Makoto dio más órdenes. Chizuru iría a comprar víveres y a cocinar, Ina traería un abanico para abanicarlo, Yui traería agua para lavar los pies, y luego ella y Yumiko se darían un masaje en un pie cada una. No sería educado. En su vida anterior, cuando leía fanficción, lo que más odiaba eran las historias en las que el protagonista era un pusilánime. Como estas chicas se iban a mudar, tenían que trabajar. Al día siguiente, en la Academia Ninja. La última vez que un estudiante solicitó la graduación anticipada fue Itachi. Al enterarse de que otro estudiante había solicitado la graduación anticipada, muchos estudiantes llegaron temprano a la escuela, e incluso muchos padres vinieron a verlos, entre ellos estaban la madre de Ran, Kisaki Eri, la madre de Eriri, Sawamura Sayuri, y las madres de otros jugadores. No tenían la cualificación necesaria para asistir a la Academia Ninja y querían aprovechar esta oportunidad para presenciar los superpoderes de este mundo. La familia Yukinoshita, por supuesto, tampoco se lo perdería. Al ver a Makoto de pie en medio del patio de recreo, convirtiéndose en el centro de atención, la señora Yukinoshita dijo con calma: ¿podrá hacerlo? Yukino bajó la mirada en silencio. Sabía que su madre le decía eso para que ella lo oyera. En ese preciso instante, se produjo un gran revuelo en el lugar. Todos se giraron para mirar, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, había llegado. ¿Ese anciano es la persona más fuerte de este pueblo? A Eri le costaba creerlo. Simplemente parecía un viejecito. Sayuri, la cabeza de la familia Yukinoshita, y otros intercambiaron miradas, pensando lo mismo. Abuelo tercer Hokage. De repente, Makoto, que había estado de pie en silencio en medio del patio de recreo, corrió rápidamente hacia Hiruzen, con los ojos llenos de fervor. Al ver esto, Yukino, Uta y otros jugadores casi se atragantaron con su propia saliva, nunca habían visto a Makoto hacer una cara tan idiota. Incluso la familia Aizono quedó atónita. Hiruzen levantó la mano alegremente y le dio una palmadita en el hombro a Makoto. Makoto, ¿estás satisfecho con la nueva casa? Makoto asintió enérgicamente, como si estuviera poseído por cierto detective de instituto al que le gustaba comportarse como un joven. Me gusta todo lo que me da el abuelo tercer Hokage. Hiruzen sonrió aún más feliz, y sus arrugas se acentuaron. Este chico era muy sincero. Makoto, Hiruzen volvió a preguntar. ¿Solo conoces las 3 técnicas básicas por ahora?
¿No sería demasiado para ti solicitar la graduación anticipada? El rostro de Makoto reflejaba determinación. Para cuidar mejor de mi familia y servir al abuelo tercero Kage lo antes posible, no le temo al trabajo duro. La sonrisa de Hiruzen se hizo aún más radiante. Giró la mano y sacó un trozo fino de papel, entregándoselo a Makoto. Toma, Makoto, intenta inyectar tu chakra en este papel. Yukino mostró una expresión de disgusto, ahora podía estar segura de que Makoto estaba fingiendo. Su objetivo era sacar provecho de Hiruzen. Sin embargo, la mirada de la señora Yukino Shita reflejaba agradecimiento. Si quieres ascender en un mundo de engaños, necesitas aprender a decir las cosas correctas a las personas correctas. Con una personalidad tan directa como la de su hija menor, nunca le iría bien. Makoto tomó el papel e inyectó chakra como le había indicado Hiruzen. El papel se partió en 3 pedazos. El pedazo de la izquierda se incendió, el del medio se mojó y el de la derecha se desmoronó en fragmentos. ¿Ah? Fuego, agua y viento, 3 elementos de la naturaleza. Hiruzen se sorprendió bastante, y luego se sintió aún más complacido por dentro. Bien. Un niño tan leal, naturalmente, debería ser lo más fuerte posible. Ven, Makoto, deja que el abuelo te enseñe un par de cosas. Con eso, Hiruzen comenzó a instruir personalmente a Makoto en ninjutsu. Esta escena dejó a todos sin palabras. ¿No se suponía que debían estar haciendo el examen de graduación? ¿Cómo es que se convirtió en una clase improvisada? Lo que no sabían era que, cuando Hiruzen leyó el ensayo de Makoto, ya había decidido aprobarlo. Un talento tan leal debe ser cultivado con ahínco. El rostro de Makoto estaba lleno de sonrisas. Ayer valió la pena imitar la sonrisa de una otaku vestida de novia y ver un concierto de ídolos frente al espejo durante más de 2 horas. Para ser honestos, Hiruzen había realizado innumerables operaciones cuestionables en la obra original. La mayoría de los lectores no tenían una buena impresión de él, e incluso deseaban poder matarlo. Pero para Makoto, ¿qué importancia tenía que a Sarutobi Hiruzen le gustara matar a su propia gente? Mientras pudiera sacarle algún beneficio ahora, tenía que aprovechar la oportunidad para hacerlo. 27. Capítulo 27. La noble tradición de Konoha. Matar a maestro Hiruzen sonrió y agitó la mano, con una expresión amable, y dijo: ¿podrían todos retroceder un poco, por favor? Después de que los estudiantes y padres que observaban se retiraron, despejando un gran espacio abierto, Hiruzen comenzó a formar sellos con las manos, ralentizando deliberadamente sus movimientos para que Makoto, a su lado, pudiera ver con claridad. Al ver esos sellos manuales tan familiares, el corazón de Makoto se conmovió ligeramente. Al segundo siguiente, como era de esperar, Hiruzen entreabrió ligeramente los labios y gritó: liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Auge. Una enorme bola de fuego, del tamaño de una cancha de baloncesto, brotó de su boca. La abrasadora ola de calor se extendió instantáneamente por todo el patio de recreo, como si la temperatura hubiera subido repentinamente más de 10 grados. Los rostros de todos los presentes se reflejaron enrojecidos. Esta escena dejó completamente atónitos no solo a los recién llegados como Tomoya y Utada, que solo llevaban 2 días en el juego, sino incluso a jugadores veteranos como Eriri y Yukino, que ya habían dominado preliminarmente la condensación de chakra. Esto era auténtico ninjutsu. Un instante después, la gran bola de fuego se disipó gradualmente y el patio de recreo volvió a la calma. Hiruzen se giró para mirar a Makoto, con un tono que denotaba cierto ánimo. Este es el ninjutsu básico del elemento fuego, la técnica de la gran bola de fuego. Dado que posees chakra de naturaleza fuego, deberías poder aprender este movimiento. ¿Qué te parece? ¿Quieres intentarlo? Esto es realmente lo que significa ser llamado el más fuerte de todo el pueblo, murmuró Ran en voz baja. Sonoko apretó los labios, con los ojos brillantes. ¿Podemos aprender nosotras también una técnica tan poderosa? Como segunda hija de la familia Suzuki, ya había experimentado lujos que la gente común no podría alcanzar en toda una vida. Pero un poder como ese, ni siquiera ella, hija de una familia tan rica y adinerada, había poseído jamás. Y en comparación con la ingenua Sonoko, los niños plebeyos como Hachiman pensaban aún más a futuro. Recorrió con la mirada a los jugadores que lo rodeaban, cuyos ojos rebosaban de fervor, y sintió un nudo en la garganta. Si toda esta gente dominara tal poder y volviera al mundo real, en cuanto le vino ese pensamiento a la mente, sacudió la cabeza enérgicamente. No importa, de todas formas no podía evitarlo justo en ese momento, todos vieron a Makoto levantar la mano y comenzar a imitar los gestos del sello de mano que Hiruzen había hecho hacía un momento. Liberación de fuego.
Gran técnica de bola de fuego. La reaparición de la enorme bola de fuego dejó a todos sin palabras. Hiruzen miró a Makoto, con los ojos llenos de sorpresa y alegría. Lo aprendió al primer intento. Recordaba haber oído que Itachi también había realizado con éxito la técnica de la gran bola de fuego tras verla solo una vez. Eso significaba, que el talento de este niño estaba a la par con el de Itachi. Lo que resultaba aún más impactante eran los demás jugadores. Kazuya, Megumi y otros recién llegados ni siquiera habían condensado chakra todavía, y sin embargo, Makoto ya había dominado un ninjutsu tan aterrador. Lo sabía. Makoto es el mejor. Airi fue la primera en aplaudir. A su lado, Marina y Kayoko también mostraron sonrisas amables. Pero la señora Yukinoshita estaba aún más emocionada que la madre y las hijas Aizono. Esta hermosa mujer vestida de civil apretaba ahora los puños con fuerza, mirando a Makoto como si fuera una comadreja hambrienta que acecha a un pollo gordo. Lo sabía. Lo sabía. Makoto era el único que podía llevar a la familia Yukinoshita a la cima de un solo golpe. Al ver la reacción de su madre, Yukino pellizcó en silencio el dobladillo de su ropa. Miró la espalda de Makoto en el patio de recreo y murmuró para sí misma: pronto la alcanzaré. Makoto, ¿estarías dispuesto a convertirte en mi discípulo? Hiruzen dijo de repente algo asombroso. En cuanto dijo esto, incluso los profesores que estaban mirando, como Iruka y Mizuki, se sobresaltaron. Makoto, como transmigrador, también se quedó atónito por un momento. Este movimiento fue realmente inesperado. Pero tras reflexionar detenidamente, no era extraño. Después de todo, las acciones del Consejo de Ancianos de Konoha durante el último medio siglo ya habían dilapidado la mayor parte del legado dejado por Hashirama y Tobirama. Ahora bien, en toda Konoha, si elimináramos a los dos poderosos, Kakashi con su Mangekyo y Migui con sus 8 puertas, el único ninja de auténtico nivel Kage que quedaría sería el propio Hiruzen. Se puede decir que, al malgastar las cosas de forma tan desmesurada, los 4 miembros del Consejo de Ancianos eran realmente algo fuera de lo común. Ahora, con la aparición repentina de un joven talento que rivalizaba con el de Itachi, ¿cómo podría Hiruzen no aprovecharlo? Makoto no dudó y enseguida juntó las manos en señal de saludo. Yo, Nishikawa Makoto, rindo homenaje a Hiruzen Sensei. No le importaba cuántas cosas terribles hubieran hecho Hiruzen y el Consejo de Ancianos de Konoha. Lo que importaba era que este hombre pudiera darle beneficios ahora mismo. Eso bastaba. Pero entonces, de repente, recordó algo. Matar al maestro parecía ser una tradición arraigada en Konoha, se preguntó si algún día le sucedería a él. Hiruzen sonrió tan ampliamente que las arrugas de su rostro podrían aplastar mosquitos. En ese momento, casi sospechó que era el hijo ilegítimo del sabio de los 6 caminos, abandonado en el mundo humano. Aunque los genios de Konoha morían uno tras otro, siempre surgían otros nuevos. Colmillo Blanco murió, pero aparecieron los Sannin se fueron, pero apareció Namikaze Minato murió, pero apareció Shisui Uchiha Shisui murió, y ahora apareció Nishikawa Makoto. En verdad, él, Sarutobi Hiruzen, era el elegido. Parecía que podría cumplir otros 20 años sin problema. Felicitaciones a Okage-sama por haber ganado un discípulo tan querido. Iruka fue el primero en aplaudir, encabezando la ovación. Otros reaccionaron rápidamente y los aplausos resonaron con fuerza. Los jugadores quedaron algo atónitos al principio, pero al ver a los nativos a su alrededor aplaudiendo, se unieron a regañadientes. Lo que originalmente iba a ser el examen de graduación de Makoto se había convertido, inesperadamente, en una ceremonia de iniciación como discípulo. Frente a numerosos lugareños y jugadores, Makoto ofreció té a Hiruzen, completando así formalmente la ceremonia de investidura. Puede que los nuevos jugadores no comprendieran del todo la importancia del título de Hokage, pero después de ese día, lo entendieron, el Hokage era la persona más fuerte de esta aldea, incluso una de las 5 personas más fuertes del mundo. Y ahora, Makoto se había convertido en discípulo de esa persona. Un paso hacia el cielo. Estas palabras lo describían a la perfección. Para cuando sonó la campana de la escuela, Makoto ya llevaba puesto el protector de frente que simboliza a un ninja de Konoha. Esa brillante banda protectora para la frente hizo que todos los jugadores se dieran cuenta aún más claramente de que, a partir de ese momento, Makoto ya no estaba en el mismo mundo que ellos. Las opiniones eran diversas. Tomoya, Kazuya y los demás apretaron los dientes en secreto. Deseaban poder reemplazarlo. Ran, por otro lado, comenzó a preocuparse por su amor de la infancia en el mundo real, Kudo Shinichi.
Ella había oído que Shinichi se había unido a ese equipo de investigación especial que investigaba a Makoto. Tras presenciar de primera mano el poder de Makoto, solo quería volver rápidamente a la realidad y aconsejar a Shinichi: ocúpate de tus propios asuntos, de lo contrario, puede que ni siquiera sepas cómo mueres. Muy bien, la campana ya sonó. Todos de vuelta al aula. No olviden que siguen siendo estudiantes. Iruka dio un paso al frente y aplaudió. Inmediatamente, todos los jugadores, excepto Makoto, tuvieron que entrar en fila al aula. Antes de marcharse, Airi y Marina, una a cada lado, besaron a Makoto en la mejilla. Esta escena hizo que muchos compañeros varones apretaran los dientes, pero para ser honestos, ya estaban acostumbrados. Makoto salió de la escuela con sus padres, preparándose para ir a ver a Hiruzen, o no, para hacer una visita a su estimado Hiruzen-sensei. Makoto-kun, ¿tienes tiempo para cenar juntos esta noche? La señora Yukino Shita se acercó a él con un tono amable. Al oír la voz de su madre a sus espaldas, el cuerpo de Yukino tembló repentinamente. Haruno no pudo evitar comentar en voz baja: bueno, ahora mi madre está aún más convencida de él. Al oír esto, la expresión de Hayato se volvió algo sutil. Haruno, ¿dices eso? La familia Ayama a la que pertenecía había sido una familia subsidiaria de la familia Yukino Shita desde la generación anterior. Pero incluso llamarlo familia era una exageración. En el mejor de los casos, era una familia de élite. Durante generaciones, habían servido como subalternos en la compañía Yukino Shita, lejos de ser considerados una familia. Y Haruno era el objeto del afecto secreto de Hayato. 28. Capítulo 28. Hiruzen. Con Makoto, soy como un pez que encuentra agua dentro del despacho del Hokage. Hiruzen miró a Makoto, que ahora llevaba la banda protectora de Konoha en la frente, y sonrió amablemente. Makoto, a partir de hoy, eres una ninja oficial de Konoha. Según las normas, debes formar parte de un equipo con otros 2 genin, liderados por un instructor jonin, para realizar misiones juntos. ¿Qué te parece? Hiruzen-sensei, no creo que eso sea necesario, declaró Makoto inmediatamente, dejando clara su postura. ¿Ah? ¿Por qué? Preguntó Hiruzen con interés. Siguiendo el procedimiento habitual, como genin recién nombrado, debería comenzar con misiones de rango D, pero como usted sabe, sensei, mi situación familiar es tal que tengo muchas personas a mi cargo. Espero volverme más fuerte lo antes posible, asumir misiones de mayor rango y así ganar dinero para mantener a mi familia. Además que... El rostro de Makoto reflejaba seriedad. Además, espero volverme más fuerte rápidamente para poder, en el futuro, ayudar al joven maestro Konohamaru y contribuir a que se convierta en el 5º Hokage. Al oír esto, los ojos de Hiruzen se iluminaron. Si hubiera sido otra persona, podría haber sospechado que se trataba de halagos. Pero tras leer el ensayo anterior de Makoto, no tuvo ninguna duda al respecto. Además, ¿qué motivos ocultos podría tener un niño de 8 años? Hiruzen agitó la mano alegremente. Makoto, me alegra mucho que tengas esos pensamientos. Sin embargo, sin duda podrías aspirar tú mismo al puesto de Hokage. Nishikawa Makoto negó con la cabeza. Sensei, no necesita consolarme. Sé que sin un Kekkei Genkai, mi límite es el nivel de un Jonin de élite. No me atrevo a ambicionar el puesto de Hokage. Solo espero poder ayudar al joven maestro Konohamaru en el futuro y aportar mi granito de arena para Konoha. Esta respuesta complació enormemente a Hiruzen. Observó a su discípulo recién aceptado, y cuanto más lo miraba, más le gustaba. Gran talento, sin antecedentes problemáticos, sin ambición de poder y con lealtad inquebrantable. Makoto fue sencillamente el mejor regalo que Dios pudo darle a Hiruzen en sus últimos años. Jeje, todavía es muy pronto para hablar de eso. Tu profesor tiene grandes esperanzas puestas en ti. Hiruzen estaba de muy buen humor y agitó la mano efusivamente. En ese caso, no tienes que apresurarte con las misiones. Primero, ve a la biblioteca de pergaminos del clan Sarutobi y elige algunos ninjutsu que te parezcan adecuados para entrenar. Además, haré que el departamento de finanzas te transfiera 5 millones de ryo más tarde. 5 millones de ryo, esto equivalía aproximadamente a los ingresos de un jonin durante 2 años. Evidentemente, los halagos de Makoto habían dado en el clavo, provocando que Hiruzen gastara generosamente. El último discípulo que trató con tanta generosidad fue probablemente Orochimaru. ¿Sí? Gracias, sensei. Makoto gritó, luego se dio la vuelta y se marchó. En el momento en que se dio la vuelta, no pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en sus labios.
Maldita sea, con razón había tantos aduladores en mi trabajo anterior, con un poco de saliva se podían obtener muchos beneficios, como Hiruzen les había informado con antelación, Makoto tenía el camino despejado. Los miembros del clan Sarutobi también sabían que este chico era el discípulo recién aceptado del líder de su clan, así que, naturalmente, lo trataron con cortesía y lo acompañaron hasta la biblioteca de pergaminos. Como Hokage en funciones y ninja con todas las habilidades, Hiruzen tenía, naturalmente, muchos pergaminos de ninjutsu en casa. Makoto seleccionó principalmente pergaminos que coincidían con sus naturalezas de fuego, viento y agua. No escogió demasiados, tenía que mantener el equilibrio y no darle a Hiruzen la impresión de ser codicioso. Mientras hojeaba el libro, la mirada de Makoto se posó de repente en un pergamino. En comparación con los demás pergaminos, este era particularmente grande. El Chunin del clan Sarutobi que lo acompañaba notó su mirada y explicó voluntariamente. Makoto, ese es el pergamino de invocación de nuestro clan Sarutobi, utilizado para hacer un pacto con el clan del Rey Mono. ¿Te interesa? Dado que Makoto ya era discípulo de Hiruzen, era natural que heredara su criatura invocada. Makoto parpadeó. Recordó que el animal que Hiruzen invocaba era un mono que podía transformarse en un bastón, el Rey Mono, Enma. Tras pensarlo un momento, sonrió y negó con la cabeza. No, gracias. Ya he recogido suficientes pergaminos por hoy. No debería abarcar más de lo que puedo. Al oír esto, el Chunin asintió con aprecio. Como era de esperar del discípulo recién aceptado del Hokage-sama, tenía un temperamento estable. Pero los verdaderos pensamientos de Makoto eran, aparte de convertirse en un miembro del personal, Enma no tenía mucho que ofrecer. En comparación con las criaturas que invocaban los Sannin, se quedaba muy corta. Sin embargo, la técnica de invocación, podría considerar desarrollar eso. Después de todo, detrás de las criaturas invocadas por los Sannin se encontraban las tres grandes tierras santas, lugares donde se podía aprender el modo sabio. Tras seleccionar su ninjutsu, Makoto se dirigió al campo de entrenamiento número 3, en las afueras del pueblo, para comenzar su entrenamiento. Por cierto, este era el mismo lugar donde Naruto y los demás del equipo 7 competirían más tarde por las campanas. Hiruzen observaba cada movimiento de Makoto a través de su bola de cristal. Hiruzen asintió con satisfacción. Un verdadero genio. Aunque Makoto acababa de decir que su límite era el rango de Jonin de élite, Hiruzen no estaba de acuerdo. Después de todo, Orochimaru, Jiraiya y Minato tampoco tenían antecedentes, ¿y acaso no entrenaron todos hasta alcanzar el nivel Kage? Creía que Makoto también podría alcanzar ese nivel. Pensando esto, Hiruzen no pudo evitar sacar de nuevo el ensayo de Makoto del cajón y leerlo una y otra vez. Ya tenía previsto encargar a un calígrafo que copiara este ensayo y lo colgara en la pared. Ah, y también inclúyanlo en los libros de texto. Tras cumplir otros 20 años de servicio, vería cómo Konohamaru y Makoto habían evolucionado antes de decidir quién sería el quinto Hokage. Sí, precioso. Por la tarde, el entrenamiento ha terminado. Makoto llegó a la pequeña casa de la familia Yukinoshita. Para ser sincero, después de haberme acostumbrado a la lujosa mansión de la familia Yukinoshita en la vida real, ver esta casita destartalada ahora fue un contraste bastante grande. Llamó a la puerta. La puerta se abrió y la señora Yukinoshita esbozó una dulce sonrisa. Makoto está aquí, pase. En cuanto Makoto entró en el salón, vio una mesa llena de platos, tan abarrotada que apenas cabían en ella. Evidentemente, este no era un banquete que la actual familia Yukinoshita pudiera permitirse. Para agasajar a Makoto, la señora Yukinoshita había gastado muchísimo esta vez. El jefe de la familia Yukinoshita y sus dos hijas ya estaban esperando allí. Nishikawa-kun. El miembro de la familia Yukinoshita se irguió, sonriendo tímidamente, con una actitud similar a la de alguien que se enfrenta a un señor adinerado de clase alta. Nishikawa-kun, no he tenido la oportunidad de hablar contigo desde que llegué a este mundo. Lo siento mucho. Haruno también mostró una sonrisa idéntica a la de su padre, pero en comparación con la adulación y la obsequiosidad de este, su actitud era más natural. Y finalmente, Yukino, las comisuras de sus labios se crisparon varias veces. Permaneció en silencio, completamente insegura de cómo hablar. Yukino, salúdalo, le recordó la señora Yukinoshita con disgusto. Yukino se mordió los labios con fuerza, sin saber aún cómo hablar. Este niño. ¿Acaso has olvidado la educación que recibió de la familia Yukinoshita? La señora Yukinoshita alzó la mano, dispuesta de inmediato a abofetear a su hija menor. Pero en ese momento Makoto extendió la mano y la agarró del brazo.
No hay necesidad de forzarlo. No me importan las actitudes de los niños hacia mí. En cuanto dijo eso, Yukino se sintió aún peor. Para ser honesta, preferiría que Makoto actuara con arrogancia y mandonería hacia ella, como esos niños ricos e incultos de segunda generación. Eso la haría sentir un poco mejor. Pero esta indiferencia, esta actitud de ignorarla por completo, fue verdaderamente desgarradora. Y la señora Yukino Shita, sintiendo el calor de la palma de Makoto, sintió un extraño presentimiento en su interior. Olvidó regañar a su hija, apretó los labios y volvió a sentarse. 29. Capítulo 29. Hago lo que quiero. Al igual que en el mundo real, Makoto actuó con total desparpajo, blandiendo sus palillos con gran rapidez. La señora Yukino Shita, al igual que en la vida real, seguía echando comida en su plato, sin que la sonrisa desapareciera de su rostro. Yukino, sentada cerca, observaba aturdida. Haruno, por otro lado, no se sorprendió, al ver la expresión de su hermana menor, pensó, si todavía vivieras en casa, ya te habrías acostumbrado. Tras varias rondas de comida, la señora Yukino Shita finalmente fue al grano. Me pregunto qué planea hacer Makoto-kun después de regresar al mundo real. ¿Planes? Nishikawa Makoto se tragó la última pata de pollo. No hay planes. Ah, ¿sí? La señora Yukino Shita arqueó ligeramente una ceja. Makoto apretó el puño y sonrió levemente. Con este poder, puedo hacer lo que quiera cuando regrese al mundo real. ¿Qué planes necesito? Para ser honesto, en el mundo de Naruto o en otros reinos de otro mundo, Makoto sí necesitaba usar su cerebro. Por ejemplo, adular a Hiruzen y convertirse en su discípulo tenían como objetivo obtener mayor poder y mayores beneficios. Pero en el mundo real, hago lo que quiero. Al oír esto, Yukino no pudo evitar fruncir profundamente el ceño. En el pasado, ella ya habría alzado la voz para refutarlo. Sin embargo, aunque era una chica ingenua, protegida en una torre de marfil, ajena a las dificultades del mundo, e incluso podría decirse que estaba desconectada de la realidad, no era una idiota. Sabía que si se atrevía a hablar imprudentemente ahora, y mucho menos a mencionar a Makoto, ni siquiera su propia madre la dejaría impune. Inesperadamente, la señora Yukino Shita quedó bastante satisfecha con esta respuesta. Tras transmigrar, ya había hablado con su hija menor. De ella supo que su hija dominaba la técnica de transformación desde hacía tiempo, pero que nunca había usado ese poder en el mundo real. La razón era sencilla, Yukino creía que tal poder no debía ser utilizado para beneficio personal. Para ser honesto, fue bastante justo. Pero, a juicio de la señora Yukino Shita, también era bastante ridículo. Si Makoto tuviera la misma personalidad, eso sí que sería un verdadero problema. Ella volvió a hablar. Creo que Makoto-kun tiene mucha fuerza, pero la situación en el mundo real es mucho más complicada que aquí. Además, probablemente a Makoto-kun no le guste tener que lidiar con cada pequeño asunto él solo, ¿verdad? Makoto sonrió con ambigüedad. Entonces, ¿qué sugiere la señora? La señora Yukino Shita tenía el rostro serio mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Si a Makoto-kun no le importa, la familia Yukino Shita está dispuesta a ofrecerle toda su ayuda. A excepción de Yukino, las expresiones de los otros dos miembros de la familia Yukino Shita no cambiaron mucho, hacía tiempo que conocían las intenciones de la señora Yukino Shita. Makoto se frotó la barbilla con interés, observando a la hermosa mujer que tenía delante, quien inclinaba la cabeza ante él. Si tengo esa necesidad, se lo haré saber a la señora. Al ver que Makoto no estaba de acuerdo de inmediato, la señora Yukino Shita se puso un poco ansiosa. ¿Hay algo de la familia Yukino Shita que todavía no satisface a Makoto-kun? Mientras hablaba, no pudo evitar mirar de reojo a su hija menor. Esa mirada sobresaltó a Yukino. De repente sintió, si Makoto decía que la persona con la que no estaba satisfecho era ella, ¿su madre la echaría de casa? Por suerte, Makoto no dijo eso. Simplemente dijo con calma, no. Es que a mí tampoco me falta nada. Si me convierto en el pilar de la familia Yukino Shita, no puedo imaginar qué beneficios podrías ofrecerme. Estoy dispuesto a ofrecerle a Haruno, no es necesario. La señora Yukino Shita ni siquiera había terminado su frase cuando Nishikawa Makoto la interrumpió. Ella no es mi tipo. Haruno. Ella estaba confundida. ¿Me habían rechazado? Desde que era muy pequeña, en el mundo real, su madre ya había hablado de esto con ella. Haruno no tenía objeciones, después de todo, salvo imprevistos, su futuro matrimonio sería simplemente una alianza matrimonial por intereses económicos. Pero nunca imaginó que Makoto la rechazaría de verdad.
Ya sabes, incluso en la Universidad Shuchiin, que estaba llena de mujeres hermosas, ella era considerada sin duda una belleza a nivel de escuela, con muchos admiradores. ¿Le pasa algo a Haruno? La señora Yukinoshita también estaba atónita. Que se quite la mascarilla antes de hablar. Tras decir esto, Makoto se puso de pie. Bueno, entonces me retiro. Si Yukino era una persona impulsiva que creía firmemente que nunca se equivocaba y siempre mostraba su lado más arisco a los demás, su hermana mayor, Haruno, era todo lo contrario. Prefería disfrazarse con una máscara, presentando una imagen perfecta ante los demás. Solo cuando acosaba a estudiantes de secundaria como Hachiman dejaba entrever un poco su naturaleza de buscadora de emociones fuertes. Para ser sincera, estas dos hermanas eran algo especial. Sinceramente, hasta la señora Yukinoshita me pareció más encantadora que ellos. Si tan solo hubiera transmigrado al mundo Oregairu, Makoto podría haberse interesado un poco en ellos dos. Pero en este mundo actual de crossovers de anime, con tantas mujeres hermosas, su interés en ellas se desvaneció naturalmente. Makoto-kun, déjame acompañarte a la salida. La señora Yukinoshita se levantó rápidamente y acompañó a Makoto hasta la salida. Cuando la señora Yukinoshita regresó, los tres miembros de la familia que estaban sentados a la mesa del comedor permanecían con la cabeza baja y en silencio. Esto ponía de manifiesto la jerarquía familiar en este hogar. Inútil. La señora Yukinoshita pronunció una frase con frialdad, se dio la vuelta y se preparó para regresar al dormitorio. Madre. Yukino se puso de pie de repente y le gritó a su madre a sus espaldas. Definitivamente me haré más fuerte que Nishikawa Makoto. Al recordar cómo su madre, que en su mente era incuestionable hasta ese momento, se había comportado de forma aduladora e incluso humilde delante de Makoto, una fuerte sensación de ira y resentimiento la invadió. Pero tampoco era tonta. Sabía que cuando este grupo de jugadores regresara al mundo real, inevitablemente provocarían cambios trascendentales en la realidad. En aquel entonces, cuanto mayor era la fuerza de uno, mayor era su influencia. Así que no había nada de malo en que su madre se deshiciera en halagos hacia Makoto. En ese caso, entonces ella también se volvería más fuerte que él. Tan fuerte que su madre no tendría que adular a un pervertido como Makoto, tan fuerte que podría cumplir con su filosofía de vida absolutamente correcta de justicia. Sin embargo, ante la determinación de su hija, la señora Yukinoshita solo emitió un suave G como respuesta. Distrito Uchiha, oh no, ya no era el distrito Uchiha. Ahora era el nuevo complejo del clan Sarutobi. Makoto regresó a la casa que había elegido. Kayoko ya había preparado una cena espléndida. Al verlo regresar, inmediatamente se iluminó de alegría. Makoto, ¿has vuelto? Ven a comer. Makoto sonrió y se acercó. Las hermanas Aizono, como de costumbre, fueron las primeras en abalanzarse sobre él. Makoto, has vuelto muy tarde hoy. Exclamó Airi haciendo un puchero. Makoto sonrió y se frotó la cabeza. Estaba entrenando, ocupada. Marina fue un paso más despacio y tomó con cuidado el chaleco ninja de Konoha que Nishikawa Makoto se había quitado. Te lo lavaré más tarde. ¿Lavar qué? ¿Acaso no tenemos sirvientes? En cuanto se pronunció la palabra sirvientes, las expresiones de Yui y los demás, que acababan de salir de la cocina y no dejaban de traer platos a la mesa, se congelaron. Aunque sabían que Makoto estaba diciendo la verdad, escuchar esas palabras les hizo sentir un poco incómodos. Entonces, las cuatro chicas vieron cómo Makoto comenzaba a besar a las hermanas Aizono, una a cada lado. Después de que sus cuerpos volvieran a ser los de niños de 8 años, esta era una de las pocas cosas que podían hacer. Yui, Rumiko y las demás se sonrojaron profundamente al instante. Incluso Kayoko se sonrojó y se quejó para sus adentros. ¿En serio, es que estos niños no pueden controlarse un poco? Esta noche, usaré ese juguete morado que compré en la tienda 30. Capítulo 30 Mikuna y tampoco carece de ventajas. Año 60 de Konoha. Este fue un año muy especial, porque en la historia original de Naruto, la trama comenzó precisamente en este año. Ese día, las hermanas Aizono, las hermanas Yukinoshita, Yui, Rumiko y otros jugadores fueron a la Academia Ninja en grupos. Hoy fue el examen de graduación. Sin saberlo, llevaban 4 años en este mundo. En estos 4 años habían sucedido muchas cosas. La mayoría de las jugadoras, ya fueran veteranas como Yukino y Eriri, o novatas como Haruno y Yuta, habían dominado preliminarmente las 3 técnicas básicas y ciertas habilidades de combate, lo que las habilitaba para convertirse en genin.
Pero también hubo aquellos con poco talento que fueron eliminados parcialmente y abandonaron la competición. Por ejemplo, Tomoya, Kazuya y Sonoko. Los dos primeros eran físicamente ineptos en el mundo real, y su nivel en el mundo de Naruto era prácticamente el mismo. Iruka les había dado oportunidades, permitiéndoles repetir un año, pero realmente no tenían talento para convertirse en ninjas, así que no tuvo más remedio que persuadirlos para que dejaran de ser ninjas. En cuanto a Sonoko, solo se podía decir que esta jovencita no era muy buena en esto. Pero no estaba tan decepcionada como las dos primeras por haber sido excluidas. Después de todo, incluso sin obtener superpoderes, sus antecedentes familiares en el mundo real eran suficientes para asegurarle una vida tranquila por el resto de sus días. Llegando a la escuela. Como el examen de graduación estaba a punto de tener lugar, todos los estudiantes no paraban de charlar. Habían transcurrido 4 años, y los cuerpos de los jugadores habían crecido de los 8 a los 12 años, empezando a tomar forma. Para chicas como las hermanas Aizono y Yuta, que ya tenían buenas figuras de por sí, esto resultaba aún más evidente. Pero la más destacada fue Aruno, cuya edad física era ahora de 15 años, después de todo, tenía ventaja por su edad. Definitivamente quiero convertirme en ninja y luchar junto a Makoto. Anunció Airi con entusiasmo. En estos 4 años, Makoto ya se había labrado un nombre en los círculos ninja de Konoha, e incluso en el país del fuego, ahora era un chunin. Esto también hizo que los jugadores se dieran cuenta de que la brecha entre ellos y esa persona se estaba ampliando cada vez más. La que peor lo pasó fue Yukino. Hace 4 años, juró delante de su madre que sin duda superaría a Makoto y se convertiría en la deidad guardiana de la familia Yukino-shita. ¿Y cuál fue el resultado? Ella se iba quedando cada vez más atrás. Oye, ¿y Kitami, cómo está ese chico, Tomoya? Eriri se acercó y le preguntó a Hachiman. Después de que Tomoya abandonara el programa hace un par de años, sus interacciones con él disminuyeron. Eriri había ido al orfanato a visitarlo, pero cada vez que iba, Tomoya ponía cara de disgusto y decía, ¿por qué vienen ustedes, plebeyos, a verme? Como si todo el mundo le debiera dinero. Con el tiempo, incluso Erir y Yuta, que alguna vez sintieron algo por él, lo visitaban con menos frecuencia. Después de todo, a nadie le gusta que lo traten con frialdad cuando intenta ser amable. Me llamo Ikigaya, Hachiman la corrigió con impotencia y luego dijo. Él está bien, sigue igual que antes, solo y sin hablar. Pero el director del orfanato dijo que después de cumplir 12 años ya no podrá vivir allí y tendrá que salir a trabajar, no sé si podrá mantenerse por sí mismo. Tras hablar, Hachiman añadió otra frase en su interior. No lo creo. Apenas había intercambiado unas pocas palabras con Tomoya, pero la impresión que se había formado de él era bastante mala. Sentía que Tomoya no tenía ninguna habilidad real, pero inexplicablemente se consideraba extraordinario, pensando siempre que era una especie de elegido. Al pensar en esto, la figura de Makoto surgió en la mente de Hachiman, y murmuró para sí mismo. Si hay un elegido, solo esa persona califica. Hachiman, espero que podamos estar en el mismo equipo después de graduarnos. Se oyó una voz suave, era Totsuka Saika. Hachiman se sonrojó y asintió enérgicamente. Sí, yo también lo espero. Mientras la mayoría de los jugadores se preparaban para el examen de graduación, Makoto fue llamado a la oficina del Hokage. Habían transcurrido 4 años, y su cuerpo en este mundo también había crecido hasta alcanzar los 12 años, llegando a medir más de 160 centímetros. Makoto, quiero ascenderte a Jonin cuanto antes. Hiruzen fue directo al grano. ¿No es repentino, sensei? Makoto arqueó una ceja. Hiruzen sonrió y dio una calada a su pipa. La Academia Ninja de este año tiene muchos alumnos excelentes, y creo que bastantes se graduarán con éxito. Pero nos faltan algunos Jonin, así que necesito pedirte ayuda. Makoto se quejó para sus adentros. La razón por la que hay tan pocos Jonin es porque vuestro consejo de ancianos los mató, ¿no es así? Pero en apariencia, parecía serio. Tu alumno obedece todas las órdenes del sensei. Hiruzen asintió con satisfacción. Muchas cosas habían sucedido en esos 4 años, incluyendo la muerte de su hijo mayor y su nuera mientras cumplían una misión confidencial. En aquel momento, cuando Makoto se enteró de esto, fue el que más se inquietó. Si Kakashi y Gui no lo hubieran detenido, habría salido corriendo para vengarlos. Este incidente dejó una huella muy profunda en Hiruzen. A partir de ese momento, Makoto ocupó un lugar destacado en su corazón, superando directamente al de Kakashi, convirtiéndose en la persona en la que más confiaba. Y fue durante estos 4 años que Makoto se ganó un título gracias a sus acciones.
La espada más afilada del Hokage estallido. La puerta de la oficina fue empujada para abrirse. La única persona en toda Konoha que se atrevió a entrar en el despacho del Hokage sin llamar a la puerta. Makoto arqueó ligeramente una ceja. Efectivamente, era Danzo. Hiruzen, ¿planeas convertir al Jinchuriki del 9 colas en un ninja? El tono de Danzo era desagradable, claramente refiriéndose a Naruto. ¿Hay algún problema, Danzo? Preguntó Hiruzen con calma, dando una calada a su pipa. Por supuesto que sí. Danzo parecía serio. El Jinchuriki es una existencia extremadamente peligrosa. El más mínimo descuido podría provocar un ataque de furia. Además, tras convertirse oficialmente en ninja, tendrá que salir en misiones. ¿Y si un país enemigo lo descubre por accidente y lo captura? Como le pasó a Kushina antes. Hiruzen, como si hubiera comprendido desde hacía tiempo las intenciones de Danzo, dijo con calma. ¿Entonces qué sugieres? Entrégamelo. Danzo lo interpretó como algo natural. Lo criaré para que se convierta en el arma más poderosa de Konoha. PFF. Hiruzen no pudo evitar soltar una carcajada. Sabía que eso era exactamente lo que diría Danzo. Antes de que pudiera hablar, Makoto dijo de repente con frialdad. Los asuntos relacionados con los Jinchuriki siempre los ha decidido el Hokage. ¿Desde cuando el líder de una organización clandestina tiene voz y voto? Hiruzen sonrió de inmediato. Sabía que su discípulo más querido daría un paso al frente. Durante esos 4 años, cada vez que Danzo venía a causar problemas, Hiruzen llamaba a Makoto con antelación. Makoto, que provenía de un entorno de insultos mordaces, siempre podía maldecir a Danzo hasta que éste ni siquiera reconocía a sus propios nietos. Danzo miró fijamente a Makoto con furia. Fuera de aquí, mocosa. No creas que solo porque te has aliado con Hiruzen puedes ignorar a todos los demás. Cuando yo derramaba sangre y arriesgaba mi vida por Konoha, tú ni siquiera habías nacido. Makoto no se movió ni un centímetro. Solo estoy diciendo un hecho. Además, según el sistema de Konoha, anciano Danzo, usted solo tiene autoridad para enviar ninjas de raíz. No tiene derecho a darme órdenes. Danzo se enfureció al instante. Jamás esperó que un mocoso como él se atreviera a desobedecerle. De repente sacó el kunai que más tarde sería capaz de atravesar a Susanoo y gritó furioso. Mocoso, ¿quieres poner a prueba el filo de mi kunai? Los ojos de Makoto se volvieron feroces, y de repente sacó su propio kunai. Mi kunai tampoco está exento de ventajas. Si se observa con atención, se puede ver que un trozo de papel talismán con un sello estaba pegado en el mango del kunai de Makoto. Ese era un kunai del dios del trueno volador. Así es, hace apenas un año, después de que Makoto fuera ascendido a Chunin, Sarutobi Hiruzen le mostró el método de entrenamiento para la técnica del dios del trueno volador del pergamino de los sellos. Dado que su hijo y su nuera habían fallecido, la única persona en todo el pueblo en la que Hiruzen confiaba incondicionalmente era Makoto. Por supuesto, tenía que encontrar la manera de potenciar a su propio discípulo. 31. Capítulo 31. Te arrepentirás de esto, Hiruzen, te arrepentirás de esto. Tras entonar con esfuerzo esta frase clásica e intemporal, Danzo se dio la vuelta y se marchó. Danzo. Hiruzen-sensei es el Hokage. Makoto gritó fríamente. Estallido. La respuesta fue el sonido de la puerta al cerrarse de golpe. Hiruzen observaba esta escena con una sonrisa, sintiéndose cada vez más satisfecho con su discípulo. Un simple gusano como Danzo, ¿por qué iba a actuar personalmente? Su discípulo podía encargarse de él. Tras marcharse, Danzo estaba absolutamente furioso. En el pasado, si alguien en Konoha se atrevía a hablarle así, lo habría mandado matar hace mucho tiempo. Ataque Sakumo era tan arrogante, Uchiha Shisui era tan prepotente, ¿y acaso no fueron ambos eliminados por él? Pero el problema era que, sencillamente, no podía hacerle nada a Makoto. Porque este chico estaba bajo la protección absoluta de Hiruzen. Y Sakumo y Shisui no habían recibido ese trato en aquel entonces. Había una razón muy importante para ello, la fuga de talentos en la aldea de Konoha era actualmente demasiado grave. Sumado a la muerte de Hiruzen Shinsuke y su esposa, Hiruzen carecía enormemente de alguien en quien pudiera confiar al 100%. Para ser honesto, Hiruzen ni siquiera confiaba mucho en Kakashi, después de todo, la muerte de su padre era una espina clavada en el corazón de Hiruzen. Y justo en ese momento crucial, apareció Makoto. El nivel de confianza que Hiruzen depositaba en él ahora no era menor que el que tenía en su difunto hijo mayor, Hiruzen Shinsuke, o quizás incluso mayor. Danzo lo sabía muy bien.
Si se atrevía a atacar a Makoto, Hiruzen lucharía contra él hasta la muerte. Poniéndose en el lugar del otro, si tuviera un subordinado así, también querría protegerlo ferozmente. Leal, fuerte, joven, Danzo no pudo evitar maldecir para sus adentros. Maldita sea, ¿de dónde sacó Hiruzen un caballo de batalla tan útil? Si este tipo estuviera bajo su mando, ni siquiera necesitaría usar una técnica de sellado para controlar su mente. De vuelta en la oficina, Makoto puso cara de indignación. Sensei, ese viejo Danzo lleva mucho tiempo faltándole al respeto. ¿Qué le parece si lo eliminamos? Hiruzen agitó la mano y sonrió. Makoto, no seas tan radical. Aunque Danzo tenga cierta ambición, al final todo es por Konoha. Makoto asintió, pero interiormente apenas pudo contener la risa. Sí, todo por Konoha y luego, después de estar en el poder durante décadas, sigues matando a tu propia gente, ¿verdad? Si bien Danzo es el principal responsable de esto, no se puede pasar por alto el apoyo discreto de Hiruzen. Estos dos son realmente un par de tigres sonrientes, dos tiburones oscuros. Entonces Makoto guardó su kunai y preguntó. Entonces, Sensei, si sirvo como instructor Jonin, ¿a qué equipo piensa asignarme? El kunai del dios del trueno volador que sostenía en su mano no era del estilo tridente modificado por Minato, sino del estilo original utilizado por Tobirama. Después de todo, solo había aprendido esa técnica hacía un año y aún no había alcanzado el nivel de fuerza de Minato. Pero eso debería ser solo cuestión de tiempo. Hiruzen sacó 3 archivos. Si todo sale bien, planeo formar un equipo con Naruto, Sasuke y esta chica civil llamada Haruno Sakura, y que tú les enseñes. El Jinchuriki del 9 colas y el último superviviente del clan Uchiha eran objetivos clave de entrenamiento para Konoha, y también objetivos de vigilancia. Hiruzen incorporó a Sakura, una civil sin antecedentes, porque sabía que Naruto sentía atracción por ella. Su inclusión en el equipo ayudaría a controlar las emociones del Jinchuriki del 9 colas. También había una razón más importante. Hiruzen planeaba utilizar a Makoto para influir en Naruto y Sasuke. Makoto era su fan incondicional, y Hiruzen esperaba que Naruto y Sasuke se vieran influenciados por él y también se convirtieran en fans incondicionales de Hiruzen. Entonces, él, Sarutobi Hiruzen, tendría al Jinchuriki del 9 colas a su izquierda, al último Uchiha a su derecha y a Nishikawa Makoto, que había aprendido la técnica del dios del trueno volador, en el medio. Maldita sea, ¿no sería invencible en todo el mundo ninja? Sí, él, Sarutobi Hiruzen, no necesitaría actuar personalmente, simplemente dejaría que sus subordinados lucharan, tal como en la tercera gran guerra ninja. Makoto estaba conmocionado. ¿Le había robado el trabajo a Kakashi? Él se negó de inmediato. Sensei, creo que no estoy capacitado para una responsabilidad tan importante. Para empezar, la identidad de Naruto es muy especial. Creo que alguien experto en técnicas de sellado, o alguien con un Sharingan, sería más adecuado como instructor Jonin. No quería hacerse cargo de esos dos niños problemáticos. Hiruzen quedó momentáneamente atónito, y luego asintió. No había considerado ese punto. En efecto, Makoto, tienes razón. Entonces consideraré a otros candidatos. Al oír esto, Makoto suspiró aliviado. Entonces, Sensei, me retiro. Espero con interés tu próxima actuación. Hiruzen sonrió y lo vio marcharse. En ese momento, la Academia Ninja estaba muy animada. Un gran número de estudiantes y padres se congregaron en la puerta de la escuela. Mamá, mira. Ran le mostró a su madre, Kisaki Eri, el protector de frente que llevaba puesto, con una sonrisa en los ojos. Buen trabajo. Eri le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Cuando lleguemos a casa, mamá preparará algo delicioso para ti y para Sonoko. En cuanto terminó de hablar, Ran y Sonoko, que hacía un momento estaban sonriendo, palidecieron al instante. Ambos sabían que la cocina de Eri era realmente pésima. Sonoko, que había sido expulsada hacía 2 años, dijo con voz temblorosa. Tía Eri, ¿por qué no salimos a comer? Tras haber vivido 4 años en este mundo, Eri había estudiado el Código Penal de Konoha y trabajado como asesora legal en el Departamento de Seguridad Pública de Konoha, con bastante éxito. Por otro lado, Eri también le estaba mostrando a su madre, Sawamura Sayuri, su protector de frente. Pero con su personalidad tsundere, jamás se arrojaría a los brazos de su madre como lo hizo Ran. Oh, Dios mío, nuestra Eri es tan increíble. Sayuri la abrazó con fuerza. La tsundere Eri fingió resistirse 2 veces, pero finalmente disfrutó obedientemente del abrazo de su madre.
Al igual que Eri, Sayuri se había adaptado gradualmente a la vida en este mundo y se había labrado un nombre. Sí, ella escribió novelas como Jiraiya. Ella escribía el tipo de novelas que más le gustaban, novelas románticas para chicos. Sorprendentemente, las ventas fueron bastante buenas. Ella fue la que, entre los padres que habían emigrado, ganó más dinero. El año pasado, también se mudó a una casa grande. Rumiko, como de costumbre, se reunió con Yui y Rina, sonriendo y diciendo: espero que después de que nos asignen a los equipos, las tres podamos estar juntas. Durante esos 4 años, los tres, junto con Chizuru, habían trabajado como sirvientes en la casa de Makoto. Pero Chizuru nunca había logrado integrarse en su pequeño grupo. Y la pareja Yukino Shita, que podría considerarse la más rica del mundo real, en realidad era la que peor lo estaba pasando. Uno trabajaba en el sector inmobiliario, el otro en política, ninguna de estas habilidades era útil en el mundo de Naruto. Después de todo, estos recursos habían estado monopolizados durante mucho tiempo por los clanes ninja. ¿Acaso pensaban que los civiles recibirían una parte de la sopa? Así pues, durante 4 años, el cabeza de familia de Yukino Shita trabajó como obrero de la construcción, mientras que la señora Yukino Shita trabajó como pastelera en una tienda de postres, atendiendo a aficionados a los postres como Naruto y Mitarashi Anko, principalmente a esta última, por supuesto. Cuando la señora Yukino Shita realizó su primera transmigración, trabajaba como camarera. Durante esos 4 años, sus otras habilidades no habían mejorado mucho, pero sus dotes culinarias sí. Ella era el pilar económico de la familia. La señora Yukino Shita miró a sus 2 hijas, que también llevaban protectores para la frente, y estaba a punto de decir algo: Makoto está aquí. Todos voltearon la cabeza al unísono. Allí estaba Makoto, caminando tranquilamente hacia ellos. Muchos estudiantes y padres le dirigían miradas de admiración, asombro, agradecimiento e incluso celos. Ran, Kakeru y otros que estaban emocionados por convertirse finalmente en genin no pudieron evitar mostrar un poco de vergüenza en sus rostros. Evidentemente, todos tenían la misma edad, pero él ya era chunin, mientras que ellos seguían mostrándose engreídos por convertirse en genin. Las hermanas Aizono, como de costumbre, corrieron rápidamente hacia Makoto. Makoto, mira, mira. Airi levantó la banda protectora para la frente que acababa de recibir pero que aún no se había puesto, sonriendo como una flor. Yo también me he convertido en ninja. Makoto sonrió y se frotó la cabeza. En ese preciso instante, los agudos ojos de Marina notaron algo. ¿Eh? Makoto, el color de tu chaleco, ¿es un poco diferente al de antes? Nishikawa Makoto sonrió. Este es un chaleco de Jonin. En cuanto dijo esto, toda la multitud estalló de nuevo en aplausos. J. Jonin. Nishikawa Makoto ya era un Jonin. 32. Capítulo 32. Ser bueno en la liberación de agua es perfectamente normal. La escena quedó en silencio, para luego estallar en exclamaciones incontrolables. Los padres se miraron entre sí, los estudiantes estaban aún más estupefactos, hacía apenas unos minutos, se habían sentido secretamente satisfechos consigo mismos por haberse convertido finalmente en genin, y la noticia de que Makoto ya era chunin apenas había calado hondo cuando él mismo bajó y les dijo que ahora era jonin. ¿Cómo describir este sentimiento? Era como si acabaras de aprender a boxear, subieras al ring por primera vez y entonces apareciera Tyson. Justo cuando ibas a arrodillarte, cogió el micrófono y dijo: tu oponente es Akebono Taro. La boca de Kakeru era lo suficientemente grande como para meter un puño. Hacía un momento, había pasado deliberadamente junto a Ina varias veces, queriendo presumir del protector frontal que llevaba en la cabeza. Tras graduarse en la Academia Ninja, pensó que por fin podría ganar algo de terreno frente a su amada, aunque solo fuera un poco. Entonces Makoto le dio una bofetada de verdad en la cara. Maldita sea, incluso si hubieras reencarnado 2 años antes, no debería ser tan ridículo, ¿verdad? Ahora que también llevaba 4 años en este mundo, comprendía naturalmente la importancia del cargo de Jonin. Ese era un puesto muy codiciado en cualquier aldea ninja. Sin mencionar que Makoto también tenía el aura de ser un discípulo directo del tercer Hokage. Marina y Airi estaban de pie entre la multitud, con la mirada perdida. Se quedaron mirando a Makoto, que se había puesto un chaleco nuevo, con miradas tiernas y casi pegajosas. El grupo de 4 integrantes, entre los que se encontraban Yui, que llevaban 4 años trabajando como sirvientes en la casa de Makoto, tenían los ojos más abiertos que los de los demás. Sabían que el jefe al que servían no era sencillo, pero nunca imaginaron que llegaría a este extremo.
La señora Yukinoshita apretó los labios, con la mirada fugaz. Jonin, ¿qué tan fuerte es exactamente? Tras haber sido transportada a este mundo durante 4 años, Konoha había vivido en paz. El poder de combate más fuerte que había visto era la bola de energía que Makoto había creado justo antes de transmigrar. Habían pasado 4 años. ¿Cuánto más habría crecido? La señora Yukinoshita tenía curiosidad. Entonces, Chizuru recordó algo de repente. Makoto, Nishikawa-kun, ¿es posible que tú también puedas ser nuestro instructor Jonin? En cuanto dijo esto, la gente a su alrededor quedó atónita. Iruka les había notificado que, tras una semana de vacaciones, regresarían a la escuela para ser reclasificados en equipos de 3, cada uno liderado por un Jonin. Dado que Makoto ahora era un Jonin, en teoría, en realidad, los ojos de Airi se iluminaron al instante. Agarró el brazo de Makoto y lo sacudió, mientras sus pestañas revoloteaban. Era obvio lo que estaba pensando. Es posible, pero tampoco sé a quién lideraré. En cuanto terminó de hablar, la mirada de Makoto recorrió la esquina del patio de recreo. Debajo del gran árbol, en un columpio, se encontraba sentada una figura solitaria. Uzumaki Naruto. El niño rubio bajó la cabeza, con las manos agarradas a las cadenas del columpio, mientras sus dedos de los pies rozaban inconscientemente el suelo. La mayor parte de la multitud que rodeaba a Makoto seguía reunida, pero los susurros de los padres nativos en los rincones llegaban flotando como moscas. ¿Qué les pasa a estas personas?, preguntó Sonoko frunciendo el ceño y bajando la voz. Tras haber vivido en este mundo durante 4 años, a menudo había presenciado la actitud hostil de los aldeanos hacia Naruto. Su temperamento juvenil se desbordó, en aquel momento, quiso intervenir, pero al reflexionar, recordó que ya no era la segunda hija del grupo Suzuki. Eri también le había advertido que no causara problemas, así que no le quedó más remedio que contenerse. Pero ella realmente no podía entenderlo. Era solo un niño. ¿Qué pecado imperdonable pudo haber cometido para que un grupo de adultos lo mirara con esos ojos? Al marcharse, Makoto tomó un desvío deliberadamente. Pasó junto a Naruto y le dio una palmada en el hombro. Todavía hay una posibilidad. Naruto levantó la vista y apenas logró esbozar una sonrisa. Makoto asintió y no dijo nada más. Cuando se matriculó por primera vez, él y Naruto tenían una relación bastante buena. Más tarde, él se graduó antes de tiempo y los dos rara vez se veían. Pero eso fue suficiente. No tenía ninguna intención de reemplazar a Sasuke y convertirse en el corazón de Naruto. Ese chico, Naruto, era el más obsesivo de todo el mundo de Naruto. No quería entablar ninguna amistad con él en Konoha. Aunque la aparición de Makoto hizo que los jugadores tuvieran sentimientos encontrados, en general, todos seguían contentos. Después de todo, aprender a tener superpoderes era algo realmente bueno. Tras convertirse en genin, aquellos que tenían padres seguían alegremente a sus familias a casa para comer, mientras que aquellos que no tenían padre solo podían regresar al orfanato. Justo cuando Makoto guiaba a las hermanas Aizono y al grupo de Yui de regreso a casa, Mikunai tampoco está exento de ventajas. Un rugido repentino estalló. Una sombra oscura salió disparada de entre la multitud, con un kunai brillando fríamente en su mano, cargando directamente contra Makoto. Ah. Yui, que acababa de charlar con Yumiko a su lado, estaba tan asustada que se encogió detrás de Makoto. Todos los presentes quedaron atónitos ante este ataque repentino, habían aprobado el examen de graduación, pero al fin y al cabo, seguían siendo un grupo de novatos que nunca habían visto sangre. Pero Makoto ni siquiera levantó un párpado. Justo cuando la sombra oscura lo alcanzó, levantó la mano sin prisa. Golpe. Un golpecito en la frente. ¡Ay! La sombra oscura cayó inmediatamente al suelo a 4 patas. Entonces todos pudieron ver claramente al atacante. Un niño pequeño de unos 8 años, al que le faltaba un diente frontal, que ahora rodaba por el suelo agarrándose la frente. Estabas escuchando a escondidas afuera hace un momento, ¿verdad, Konohamaru? Makoto miró al pequeño mocoso que estaba en el suelo con una sonrisa. Konohamaru se frotó la marca roja fresca en la frente y sonrió, mostrando su sonrisa desdentada. Jeje, como era de esperar de Aniki. Tratando con un perro viejo como Danzo, debes contrarrestarlo como acabas de hacer. Makoto se rió, lo levantó del suelo y, con disimulo, le dio un ligero golpe en la nuca. Los jugadores presentes. Un momento, ¿nos estaban engañando nuestros ojos? Este chico era el nieto del tercer Hokage, el auténtico Sarutobi Konohamaru, de la élite de tercera generación.
Y al ver la mirada adoradora y soñadora de Konohamaru mientras miraba a Makoto, algunos jugadores que apenas se habían recuperado se desanimaron aún más. No se le puede comparar en fuerza, ni tampoco en habilidades sociales. Airi, orgullosa, puso las manos en sus caderas, inflando su pecho, que ya estaba bastante desarrollado. ¿Lo ves? Mi hombre es así de popular. La señora Yukino Shita, acompañada de sus dos hijas y su marido, vigilaba la espalda de Makoto y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Ojalá Makoto fuera mi hijo. Por la noche, la casa Aizono estaba tan animada como en Nochevieja. Para celebrar la graduación de los 6 miembros de la familia, Kayoko y Chizuru se unieron para preparar un banquete. Aunque el grupo de 4 miembros se había mudado inicialmente como sirvientes, a lo largo de 4 años ya se habían integrado completamente en la familia, por supuesto, seguían haciendo las tareas domésticas y sirviendo a Makoto. Después de la cena, Makoto sacó 2 trozos de papel y se los entregó a las hermanas Aizono. Esto es, Airi parpadeó. Marina los tomó y miró. Recuerdo, esto es lo que el abuelo tercero Kage le dio a Makoto en aquel entonces. Makoto asintió. Papel de chakra. Inyéctale chakra y medirá tu naturaleza. La sala quedó en silencio por un instante. Todos recordaban la ceremonia de toma de discípulos de hace 4 años. En aquel entonces, el tercero Kage también le había entregado a Makoto un papel como ese. Kayoko notó la envidia fugaz en los ojos del grupo de 4 miembros y no pudo evitar hablar. Makoto, ¿qué pasa con los trabajos de Yui y los demás? De las 4 chicas, su favorita era Yui. Era difícil describir el talento culinario de esta chica, era torpe para limpiar, pero era la que más trabajaba. Este tipo de chica sencilla era la que más apreciaban los mayores. Makoto parecía desconcertado. No son mis mujeres. Las palabras eran ciertas. Pero las sonrisas en los rostros de los 4 miembros del grupo se congelaron por un instante. Sobre todo para las 3 chicas, aparte de Chizuru. Aunque ellas no habían desarrollado ese tipo de sentimientos por Makoto, al menos no todavía. Pero durante 4 años, se habían ocupado de sus necesidades diarias, lo habían bañado, le habían dado masajes, le habían lavado los pies. ¿Qué no habían hecho? El contacto físico fue incontable. Aún sin ese significado, Makoto siempre había ocupado un lugar especial en sus corazones. Y luego, con una sola frase, las colocó directamente en la categoría de ajenas. No son mis mujeres. Eso dolió un poco. Las comisuras de los labios de las hermanas Aizono, especialmente la de Airi, prácticamente tocaban el cielo. ¿A qué mujer no le gustaba esa sensación de ser favorecida y actuar sin miedo? Un instante después, el papel chakra reaccionó. El papel de Airi se partió limpiamente por la mitad, el lado izquierdo estaba empapado de agua, el lado derecho estaba reducido a cenizas por las llamas. El papel de Marina estaba empapado por el lado izquierdo, pero el lado derecho estaba arrugado, como si algo lo hubiera apretado. Agua y fuego, y agua y relámpagos. Makoto se frotó la barbilla. No esperaba que ambas chicas tuvieran naturalezas de chakra bastante agresivas, y que ambas incluyeran el agua. Pero al fin y al cabo, eran personajes de anime para adultos, así que tener mucha agua, ser buenos en la técnica de liberación de agua, era perfectamente normal. Se levantó y caminó hacia el patio. Ven conmigo. Te enseñaré un par de pasos. La Academia Ninja solo enseñaba las 3 técnicas básicas y habilidades básicas de combate, la técnica del parpadeo corporal era el límite. Las técnicas ninjutsu ofensivas, como la gran bola de fuego o la bala del dragón de agua, generalmente requerían la enseñanza de un instructor jonin. Decidió darles a las hermanas Aizono algunas clases particulares. Detrás de él, Yui y los demás permanecían inmóviles, observando la espalda de Makoto, con expresiones increíblemente complejas. 33. Capítulo 33. Chicas que crecieron en otro mundo. El día de la asignación de equipos, Yui se despertó especialmente temprano. No había dormido bien anoche. Las palabras de Makoto seguían resonando en su mente, no son mis mujeres. No sabía por qué, pero esas palabras se le clavaron en el corazón como una espina, y cuanto más pensaba en ello, más inquieta se sentía. No importa, es hora de cocinar. Tras 4 años, bajo la tutela de Kayoko y Chizuru, su cocina finalmente había evolucionado de la cocina oscura a la apenas comestible. Aunque todavía distaba mucho de ser delicioso, al menos ya no mandaría a nadie al hospital. Al pasar por la habitación de las hermanas Aizono, se detuvo de repente. El sonido de un crujido provenía del interior, junto con voces. Hermana, vete, esta es mía. Sonido de succión. Airi, no puedes ser tan mandona. Nos pusimos de acuerdo en un lado cada uno.
Sonido de beso a través de la puerta, las voces de las hermanas eran pegajosas y dulces, mezcladas con sonidos como los de alguien comiendo un helado. ¿Desayunar tan temprano? Yui lo pensó inconscientemente, pero mientras escuchaba, sintió que algo no andaba bien. Los sonidos parecían tener una cualidad mágica que la dejó allí paralizada. Makoto, entre mi hermana y yo, ¿quién lo hace mejor? La voz de Airi volvió a sonar. El corazón de Yui dio un vuelco. ¿Estaba Nishikawa Makoto dentro? Luego llegó la reseña de Nishikawa Makoto. Marina es más profesional, Airi es más atlética. ¿Qué tontería fue esa? Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, se oyó el sonido de ropa siendo retirada desde la habitación. Apriétame, apriétame, apriétame. La voz de Airi sonaba juguetona. ¿Ves? ¿No es casi del mismo tamaño que en el mundo real? Makoto, yo tampoco estoy nada mal. Marina tampoco estaba dispuesta a quedarse atrás. El rostro de Yui se puso rojo al instante. Aunque fuera lenta, debería saber lo que estaba pasando en su interior. Bajó la mirada hacia su propio cuerpo, esa zona ya cubría la parte superior de sus pies, pero aún faltaba un espacio para llegar al punto en el mundo real donde podría cubrir sus pies un poco más. Llevo 4 años en este mundo. Este cuerpo, en otro mundo, también tenía 12 años. Y Makoto también, nadie sabía qué imágenes pasaban por su mente, pero el rostro de Yui se puso aún más rojo. Yui, ¿por qué tienes la cara tan roja? De camino a la academia, Rumiko la miró con recelo. Hoy todos llevaban protectores para la frente. Algunos se los ataban en la frente, otros los llevaban colgados del cuello como Hinata, y otros se los ataban en los brazos. Yui se había puesto correctamente la banda protectora para la frente, pero no pudo ocultar las sospechosas manchas rojas en su rostro. Nada, solo tengo un poco de calor. Agitó la mano enérgicamente, pero de reojo no pudo evitar mirar a las hermanas Aizono que estaban delante, las dos estaban mascando chicle como si nada hubiera pasado. ¿Es eso así? Rumiko se mostró escéptica. Apenas es primavera. No hace tanto calor, ¿verdad? Antes de que terminara de hablar, Ina, que caminaba delante, de repente soltó un grito de ¡Ua! La sangre le salió disparada de la nariz y cayó directamente hacia atrás. Ina. Rumiko la alcanzó rápidamente. Levantó la vista hacia el aula y se quedó sin palabras al instante. En el aula, Naruto y Sasuke estaban teniendo su escena del primer beso. Yumiko observó a su buena amiga temblando y convulsionando en el suelo, con la hemorragia nasal imparable, y suspiró en silencio. Bueno, no es sorprendente. Después de todo, lo que más le gustaba leer a esta joven eran novelas románticas entre chicos. Presenciar una escena así en la vida real y no sentir una euforía desbordante ya era todo un logro. Uf. ¡Qué asco! Eriri, que ya estaba sentada en el aula, puso los ojos en blanco. Utada, que estaba a su lado, intervino tranquilamente. No está tan mal, ¿verdad? Al fin y al cabo, la tía Sayuri escribe precisamente este tipo de cosas, ¿no? Ella y Megumi habían vivido en casa de Eriri durante 4 años, y las tres se habían vuelto muy unidas desde hacía mucho tiempo. Aunque ella y Eriri seguían comportándose como rivales que se peleaban constantemente, discutiendo cada vez que se encontraban, cualquiera podía ver que era simplemente otra forma de interactuar. Naruto tenía 2 moretones más alrededor de los ojos. En comparación con la original, esta paliza fue mucho más leve. Después de todo, muchos de los personajes secundarios originales en el aula habían sido reemplazados por transmigradores. Las jugadoras estaban mucho menos interesadas en Sasuke que las chicas enamoradas de la obra original. No es que no apreciaran su aspecto, sino que, inconscientemente, seguían tratando a los nativos como personajes no jugables, NPC. ¿Quién sabía cuándo volverían al mundo real? No valía la pena desarrollar sentimientos reales. Poco después, Iruka entró al aula con una sonrisa. Felicidades a todos. A partir de hoy, sois oficialmente ninjas. Sin embargo, seguís siendo genin. Formaréis equipos de 3 y aprenderéis y llevaréis a cabo misiones bajo la tutela de un instructor jonin. Levantó la lista que tenía en la mano. A continuación, anunciaré la asignación de equipos. El aula se animó de inmediato. Rumiko miró a Yui y a Ina, y las tres intercambiaron una mirada de acuerdo tácito. Allí, Eriri, Megumi y Utaa también se reunieron y susurraron. A Ran realmente no le importaba. Sonoko había abandonado los estudios hacía 2 años. Le daba igual con quién estuviera. Equipo 1, sonó la voz de Iruka. Ayama Ayato, Tobe Kakeru, Yukinoshita Aruno. Zas. Todas las miradas se posaron en ellos.
Haruno, la alumna mayor de la clase, cumple 15 años este año. Gracias a su habilidad para desenvolverse con soltura y astucia, siempre había estado en la cima de la jerarquía social de la clase. Es una lástima que no pueda estar en el mismo equipo que Yukino. Haruno miró a su hermana menor con una expresión de anhelo, con voz arrastrada. Yukino giró la cabeza sin expresión, fingiendo no ver nada. ¿En el mismo equipo que su hermana? Jamás volvería a tener un día tranquilo. Kakeru no pudo evitar mirar a Ina, con el rostro lleno de arrepentimiento. Hayato apretó el puño en secreto, con un destello de compleja emoción en sus ojos. La lista se leyó uno por uno. Equipo 6, Ichino Sechizuru, Miura Yumiko, Sawamura Eriri. En cuanto se supo esto, sus expresiones cambiaron. Esto significaba que los dos triángulos de hierro de la clase se habían roto. Luego vinieron el equipo 7, el equipo 8, el equipo 10, igual que el original. Equipo 11, Totsuka Saika, Aizono Marina, y Kigaya Hachiman. Saika y Hachiman casi saltaron de sus sillas, su emoción era evidente. Marina, sentada en la primera fila, inexplicablemente se sentía un poco prescindible. Equipo 12, Yuigahama Yui, Aizono Airi, Yukinosita Yukino. Yukino frunció ligeramente el ceño. Sus dos compañeras de equipo, vivían en la casa de ese hombre. Airi inmediatamente lanzó una mirada de disgusto. ¿Tengo que estar en un equipo con esa chica? Airi, cálmate, cálmate. Yui intentó mediar rápidamente. Ella ya podía prever que en el futuro tendría que hacer de mediadora con frecuencia. Equipo 13, anunció finalmente Iruka. Kazumigao Utada, Kato Megumi, Mouri Ran. Tras leerse la lista, el aula se llenó de ruido. Iruka dio unas palmaditas en el atril. Silencio. Esperen todos en el aula. Un instructor Jonin vendrá a buscarlos pronto. Dicho esto, se marchó con la lista. Poco después, un Jonin tras otro entraron por la puerta, llevándose a los estudiantes de los que eran responsables. Las hermanas Aizono juntaron las manos, murmurando: Makoto, 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 Makoto. Otros no pudieron evitar sentir curiosidad, preguntándose si ese hombre realmente vendría. Equipo 12, síganme. Mitarashi Anko apareció en la puerta con su habitual actitud poco ceremoniosa. Airi parecía haber perdido todas sus fuerzas, desplomándose sobre el escritorio, con la voz quebrada por las lágrimas. Mi Makoto, equipo tras equipo se fue. El tiempo avanzaba lentamente hacia el mediodía, y solo quedaban en el aula los equipos 7 y 13. En ese preciso instante, otra figura entró por la puerta. Nishikawa Makoto. Los ojos de Naruto se iluminaron. Él y Makoto tenían una buena relación. Si él fuera su instructor Jonin, Makoto, eres nuestra. Antes de que pudiera terminar, Makoto lo interrumpió. Equipo 13, síganme.